con la seguridad, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, de una Guardia Nacional. Y para eso le voy a dar la bienvenida a mi primer invitado. Le doy la bienvenida a Emilio Álvarez y Casa Longoria, senador mexicano independiente y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, senador. Buenas noches, Fernando. Un abrazo acá desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gusto saludarlo. Iniciar, ya hay críticos. Uno de esos es usted precisamente acerca de esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador de una Guardia Nacional que prácticamente estaría poniendo a los militares en la calle a cargo de la seguridad de los mexicanos. Yo me voy a referir y me regreso un momentito, sobre todo usted, como estuvo al frente de la CIDH. ¿Se acuerda usted de Tlatlaya y de lo que pasó en Tlatlaya y del involucramiento precisamente de militares? En el caso de Tlatlaya, ¿cómo podemos pensar con un antecedente así que en la calle los militares puedan tomar la seguridad? Señor Casa, dígame usted. Tlatlaya se trata justo de un ejemplo de lo que no queremos que pase. El ejército haciendo labores de policía. Hubo una ejecución, literalmente. En México no existe la figura de ejecución extrajudicial, pero ese es el estándar internacional, donde se quedó demostradísimo que los soldados fusilaron, ejecutaron, mataron a los detenidos en lugar de someterlos a un juicio. Y ese es justo parte de los reclamos que se hacen. La propuesta de Andrés Manuel tiene tres grandes preocupaciones. La primera es que en campaña dijo que no lo iba a hacer. Él llevaba años diciendo que la propuesta de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto era un error. Y ahora resulta que él hace lo mismo, pero muchísimo más agresivo. Es una militarización atómica. La segunda es que, de manera muy preocupante, los mandos civiles van a estar subordinados al ejército. Eso no había pasado desde la época de la Revolución, Fernando. Y la tercera es que en lugar de hacer una apuesta para fortalecer las policías, lo que ahora vamos a tener es a las policías militares y navales, que son eso, militares haciendo función de policía, en un despliegue que no nos da ninguna garantía de cuándo se va a retirar, en un modelo que ha venido fracasando los últimos 10 años, Fernando. Senador, bueno, me puedo remontar en la historia este tema de la Guardia Nacional a través de los diferentes gobiernos de nuestro país. Ha estado presente, ha ido, ha venido y vaya, tiene una amplia data, pero déjeme preguntarle algo, senador, porque desgraciadamente yo no puedo dejar de pensar en ciertos esquemas parecidos a los del gobierno venezolano. Tengo que decirlo así, sé que muchos mexicanos me van a caer encima y me van a destruir, pero es muy fácil para los que hemos atendido el tema de Venezuela y nos hemos especializado en el mismo, darnos cuenta de ciertos patrones. El tema de la Guardia Nacional, con Venezuela una Guardia Nacional bolivariana que a final de cuentas tiene una función similar o parecida. Por el otro lado estamos hablando de un referendo revocatorio, mismo esquema que se utilizó por el presidente fallecido Hugo Chávez. Y por el otro lado, hoy nos desayunamos con la noticia de que tal vez algunos de los médicos cubanos en Brasil, que Bolsonaro ha dicho fuera, pudieran acabar en México, de acuerdo a pláticas que tiene precisamente Andrés Manuel López Obrador con el gobierno cubano para un acuerdo de médicos cubanos. Dígame, senador, ¿qué piensa de esto? ¿Estoy loco o son muchas similitudes? Pues empieza a haber similitudes justo en aquella idea del manejo absolutamente concentrado del poder. Por eso nos preocupa tanto la militarización. En esta idea de que se dice, camina como pato, se junta con los patos, hace como pato, pero no es pato, ¿no? O sea, en América Latina lo sabemos bien. Y mira, resulta, por ejemplo, que ahora el jefe de la inteligencia civil va a ser un militar. Ahora resulta que la Policía Federal y las policías civiles van a estar al mando subordinados de los militares. Ahora resulta que la estrategia es coordinada por militares. Y nos dicen que eso no es militarización. Vamos, yo no solo no lo acompaño, me opongo rotundamente, creo que es un error, porque eso incluso puede generar una condición de un enorme vacío, toda vez que la Suprema Corte de Justicia dijo que la Ley de Seguridad Interior era inconstitucional. En su momento, el partido que hoy gobierna, Morena, se opuso. Son mayoría en el Congreso, pudieron haber ellos mismos bloqueado esa ley y no quisieron.
Y está entonces empezando a pasar esta cosa de que de oposición dicen una cosa y de gobierno hacen otra. Por supuesto que nos preocupa muchísimo estas consultas que se hacen. Hombre, qué bueno que se le pregunte a la gente, no cabe duda de eso, pero cuando se le pregunta una obra con fecha de inicio, cuando se le pregunta, cuando ya están echadas a andar las decisiones de qué se va a hacer, la verdad es que me parece que eso, más que ser un derecho a la gente, es una simulación. Y por supuesto que nos preocupa el tema de la revocación de mandato desde el punto de vista de la prerrogativa de un gobernante, Fernando. Yo honestamente creo que lo que tenemos que hacer es garantizar el derecho para que la gente corra a su gobernante cuando la gente quiera, a cualquier nivel. No porque el gobernante quiere hacerlo, porque si no, resulta más una estrategia política de legitimación que el ejercicio de los derechos ciudadanos. Ese tipo de medidas tienen un entendimiento de la democracia que francamente nos empieza a preocupar. Y sí, hay voces acá en México que ya empiezan a hablar de esta como la versión del gobierno bolivariano en México. Tantas cosas que hablar. Señor Casa, pero yo quiero aprovechar su experiencia en la CIDH, porque el tema de los derechos humanos es muy importante. ¿Qué lectura le da a usted? Yo me imagino que para usted debe haber sido como una película de terror, de pronto ver la fotografía de Nicolás Maduro, Evo Morales y Díaz-Canel. Me imagino que eso habrá sido en el lugar donde se llevó a cabo la reunión privada, la cena privada con Andrés Manuel López Obrador, pero está la fotografía oficial, ¿no? De Cilia Flores, Nicolás Maduro, Andrés Manuel López Obrador, la primera dama. ¿Qué lectura le da usted a esta imagen? A mí me preocupa que haya una narrativa, un discurso muy fuerte de derechos humanos, pero se empiecen a mandar señales en sentido contrario. No me es suficiente, no me basta que me digan que van a respetar los derechos humanos cuando ya sabemos, por ejemplo, que hay gobiernos en la región que no lo están haciendo. Nos preocupó muchísimo, por ejemplo, la presencia de Daniel Ortega en Nicaragua, hoy uno de los gobiernos más represivos de la región. Lo que está pasando en Venezuela, sin duda, un gobierno que está generando una crisis de violaciones masivas a los derechos humanos, solo por poner esos dos ejemplos. Y no me basta que me digan que se quieran refugiar en la doctrina Estrada del pasado, no. Hoy respeto a los derechos humanos es un indicador básico de la democracia en cualquier parte del mundo y queremos un México activo y pujante para llamar al respeto a los derechos humanos en la región. Y en mi trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fui testigo de cómo en esos países se violaban de manera sistemática o se reprimía, por ejemplo, a las y los defensores de derechos humanos. Yo espero que el gobierno de México, el nuevo gobierno Andrés Manuel López Obrador, tome distancia de eso y genere una condición donde los derechos humanos no solo estén en el discurso, sino estén en la práctica. Que me digan que los militares van a garantizar los derechos humanos, lo hemos visto los últimos 12 años, eso no funciona. Y por supuesto ya hay muchas voces de organizaciones en México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de Human Rights Watch, que llaman a la cautela, que llaman a revisar ese tipo de decisiones, porque puede ser, como ha venido sucediendo, un modelo fracasado, que el remedio salga peor que la enfermedad, Fernando. Y estoy completamente de acuerdo con usted. Preguntarle para que también nuestra audiencia internacional entienda que es otro tema y otro patrón de esto que se mueve como pato, camina como pato y suena como pato. Es el tema de las reformas constitucionales, senador. Aquí, para todo esto que ha planteado Andrés Manuel López Obrador, se tienen que hacer reformas constitucionales, se tendrán que hacer reformas constitucionales en muchos de los casos. En este momento, el legislativo también está en manos del partido del gobierno. ¿Cómo poder controlar estas reformas cuando no se tiene el poder ni siquiera en el legislativo? El caso de las reformas constitucionales, Fernando, es probablemente el único freno que tiene Andrés Manuel López Obrador hoy en día. Ya la semana pasada quisieron hacer una reforma constitucional sobre el tema del fuero, pero sin querer construir consenso alguno con los partidos de oposición, sin tomar en cuenta las observaciones, sencillamente actuando de sus pistolas, como se dice en este terreno, porque ellos quieren y tratando en una lógica muy soberbia de imponer su mayoría, pero no tienen los votos para la reforma constitucional. De manera
manera que ese tema va a tener que obligar al nuevo gobierno a la construcción de consensos. A mí ya me llamó la atención que el sábado en la ceremonia de toma de protesta al nuevo gobierno no hubo un solo llamado a la unidad de todas las fuerzas políticas y actuación de gobierno de Estado. Andrés Manuel López Obrador dijo que sí iba a gobernar para todos, pero no me pareció encontrar ni un solo guiño para construcción de acuerdos con todas las fuerzas políticas. Hoy por hoy, la Constitución solo podrá ser reformada si hay otros actores que así lo quieren hacer. No le alcanza a Morena y a sus aliados para eso, y me parece entonces sí que esa va a ser una clarísima oportunidad para poder decir no caigamos en actos de desesperación o propuestas que ni Felipe Calderón se atrevió en su momento, ni siquiera Peña Nieto, que pueden ser un acto no solo de desesperación, sino del que luego nos arrepintamos en una lógica de la presencia de los militares en la vida civil del país. Emilio Álvarez y Casa Longoria es senador mexicano independiente en la Ciudad de México, nos acompañó en nuestros estudios y también estuvo al frente de la CIDH. Así que si alguien sabe del tema de derechos humanos y de tema como el caso Tlatlaya, donde los militares estuvieron presentes, es él. Senador, mil gracias. Le mando un fuerte abrazo hasta México. Fuerte abrazo de vuelta. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Ahí en casa, puede dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionesnn, facebook.com